Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido tan blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como digo, venid y ved el lugar donde estuvo puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí que va delante de nosotros, de vosotros, a Galilea. Allí te veréis. He aquí y os he dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús salió y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, le abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. He preferido hoy esta lectura, que esta en realidad es la lectura alternativa del leccionario. Es decir, he elegido esta lectura de Mateo, pero en realidad tocaba la del Evangelio de Juan, o más que tocaba era la lectura principal, ¿no? Te daban la opción a elegir. Porque ya hace varios años tengo la costumbre de predicar siempre el domingo de resurrección sobre la versión que presenta Juan, menos un año que prediqué de la de Lucas. La mayoría de las veces escojo la del Evangelio de Juan y digo, este año voy a cambiar un poco. Pero me parece interesante que veamos el enfoque de Mateo de lo que es el evento más importante de nuestra fe, la resurrección del Señor. Tenemos una narración cortita, como hemos visto, pero es muy hermosa. Dice que al clarear el primer día de la semana, que no es el lunes como para nosotros, sino que se refiere al domingo, al amanecer, María Magdalena y la otra María, que si vemos el capítulo anterior, si pasamos la página, en el capítulo anterior, en el versículo 56, vemos que esa María es la madre de Jacobo y de José, y que ellas habían visto lo que era la crucifixión del Señor desde lejos, ¿no? Pues estas mujeres madrugan para ir a la tumba de Jesús. Siempre, en todos los evangelios se nos enseña que son mujeres las primeras testigos de la resurrección. Y además demuestran valentía y fidelidad en los momentos en los que parece todo perdido, o tan perdido como es la muerte, ¿no? Los hombres, por el contrario, se esconden, se disipan, pero las mujeres permanecen en la crucifixión y luego son las que se presentan ante la tumba. Pero las mujeres son las que van al sepulcro no porque ellas hubiesen comprendido la esperanza de la resurrección, eso va a pasar después, sino porque quieren honrar a su difunto maestro. En el Evangelio de Marcos dice que llevan especias aromáticas para ungir el cadáver de Jesús. Y nunca nos fijamos en el versículo 2, dice que hubo un gran terremoto, un gran zarandeo, ¿no? ¿Qué es eso? A lo mejor era un terremoto y ya está, ¿no? Hay quien lo interpreta de modo literal, pero no sé si recordáis, el año pasado creo que lo dije y años atrás lo he dicho, cuando Jesús anuncia la destrucción del templo y allí menciona los terremotos, cuando vimos ese pasaje hice una explicación larga de lo que significan los terremotos. O incluso tenemos otro en el versículo 51 del capítulo anterior,
justo cuando Jesús muere en la cruz. Todo esto no sale de la nada. Utilizar la palabra terremotos para describir un evento que tiene que ver con la escatología, con los eventos finales, eso es algo que se estaba usando en la cultura judía por lo menos desde hacía 200 años atrás. Me comentaba una amiga mía, aquella amiga que leímos un poema muy bonito aquí, creo que me lo pediste, Raquel, un poema muy, no recuerdo, Misericordia creo que se llamaba, y hablaba del seguimiento y al final todo desembocaba en la gracia. Pues esa amiga me comentaba que la semana pasada había hecho un estudio con su profesora del Nuevo Testamento, ella estudia teología en la Universidad Pontificia de Comillas, y había hecho un estudio en concreto sobre los terremotos en el Evangelio de Mateo. Y cualquiera que lea el Evangelio de Mateo se preguntará qué pasaba allí, que estaba todo el día viendo terremotos o qué, ¿no? No son para tomarlos al pie de la letra, pero igualmente son importantes, porque indican, o al menos aquí, ¿no?, que está irrumpiendo lo nuevo, algo que destroza los cimientos de lo conocido hasta ahora, al menos por el mundo. Lo conocido hasta ahora por el mundo, por el sistema del mundo. Lo que significan todas estas narraciones son verdaderamente un terremoto en la vida, en la existencia, en el mundo, para los poderes de muerte, ¿no? Permitidme que lo diga así, es un terremoto para los poderes de la muerte. Nosotros que somos andaluces, o los españoles en la cultura mediterránea, o incluso hispanoamericanos de todo el continente de América Latina, pues yo creo que entendemos muy bien lo que son las metáforas, entendemos muy bien lo que son las hipérboles, ¿no? Está en nuestras culturas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros más o menos podemos entender bien lo que significa esta expresión, ¿no? Aquí lo bonito de este terremoto es que viene narrado con dos indicaciones más. Es decir, justo cuando aparece el ángel siendo removida la piedra de la entrada. Con lo cual nos deja como esa expectación formidable, ¿no?, por lo que está ocurriendo. La alusión al terremoto nos va a ayudar a estar atentos a las palabras de ese ángel que desciende del cielo, que remueve la piedra y que se sienta sobre ella. Esto no he investigado muy bien qué significado tendrá que se siente sobre ella, pero es curioso, ¿verdad? Es como, yo me lo tomo casi como una especie de pitorreo a la muerte, porque se siente en lo que es la puerta de una tumba, ¿no? No sé. Desde los cielos, desde la trascendencia de Dios, hay una intervención, una intervención de Dios en nuestro mundo, ¿no? Por eso la figura de este mensajero, de este ángel, nos trae, lógicamente, pues un anuncio que viene de Dios. Y el terremoto nos causa así la expectación a ver qué es lo que va a decir, qué es esto, ¿no? Qué impresionante. Pero el aspecto del ángel es igualmente impresionante, ¿no? Porque tiene su parentesco con descripciones que aparecen en el libro de Daniel y luego en Apocalipsis, o el aspecto de Jesús en la transfiguración, ese aspecto celestial que siempre está relacionado con la realidad de lo que viene de Dios, de lo trascendente, lo que está por venir, las vestiduras blancas me refiero, ¿no? La escena nos hace quedar ya de por sí con la boca abierta, enmudecidos, entendiendo que esa realidad de Dios está irrumpiendo, está haciendo algo. La aparición de los ángeles parece que siempre da miedo, ¿no? En Navidad, cuando el ángel se aparece a los pastores, tiene que decirle, no temáis, ¿no? Pues aquí, dice el texto que hemos leído, los guardas de la tumba. En los versículos anteriores al pasaje de hoy, vemos que los principales de los sacerdotes hablan con Pilato y llegan como para un acuerdo para poner guardias en la tumba. Y Pilato les dice, bueno, vosotros tenéis vuestra propia guardia, ponerla allí. Esto se percibe según la traducción de la Biblia, ¿no? Porque estaba la guardia de los romanos y la guardia del templo, que eran los sacerdotes y tal. Pero bueno, eso al fin y al cabo da un poco igual. Bueno, pues la cosa es que estos guardias, según el versículo 4, sí que tienen temor. Y tan grande es el temor de presenciar la aparición de este ángel, ¿no?, que ellos temblaban de miedo. Temblaban como el propio terremoto. Temblaban.
y quedaron como muertos de tanto pavor. Es la expresión que utiliza el Nuevo Testamento, ¿no? Y como dice Gerardo Oberman, qué curioso, quienes se sienten con el derecho de quitar la vida, como son los soldados, ¿no?, al servicio del mal, quienes pretenden mantener encerrada la vida en la tumba, que para eso estaban ahí de custodios, los enemigos de la vida son quienes se sienten morir, ¿no?, al ser testigos de un hecho así tan dramático. Y este hecho en concreto es un hecho de vida, del resurgir de la vida, la palabra de vida ante la palabra de muerte. Pero muerto quedará de verdad todo aquello que la resurrección misma anuncia. Morirá para siempre la enfermedad, ¿verdad? ¿Os acordáis del pasaje de Apocalipsis, no? Morirá para siempre la enfermedad y el dolor y las guerras y la maldad. En contraste con el miedo de los soldados, el ángel le dice a las mujeres: tranquilas, vosotras no temáis. Como, mirad, vosotras no temáis. Es lo que siempre encontramos en las teofanías, como la que decía también, bueno, la otra no era una teofanía, pero la aparición del ángel en la Navidad. No temáis, no temáis. Y es una expresión que se repite tantas veces en la Biblia. Ten confianza, tranquila, tranquilo, no temáis. Siéntete segura o seguro. Aquí en el texto es: no temáis vosotras. Lo del vosotras me hace gracia, porque los otros sí están temiendo. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué importante también esta frasecita. El que fue crucificado, no otro. O sea, el que ha estado muerto, el que ha muerto de verdad, que no es nada metafórico, ¿no? Pues no está aquí. Lo buscáis, pero no está aquí. Ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahora el ángel tras enseñarle la tumba vacía, las encomienda a una misión. Les dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. El capítulo 26, versículo 32, Jesús, antes de ser apresado, y lógicamente antes de ser crucificado, les había dicho a los discípulos, ¿no? Cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra cosa es que los discípulos, pues, no lo echarán en cuenta, o se pensase que Jesús estaba hablando en otra parábola más, o yo qué sé. Porque sabéis que los discípulos, hasta después de la resurrección, parece que no se enteran de nada. Y es curioso, porque ahora tenemos al ángel diciéndole a estas mujeres que este encargo a los discípulos, y esa orden de ir a Galilea a encontrarse con el Señor ya parece que presupone que los discípulos han huido, como sabemos, o se han escondido en Jerusalén. Las ideas que los discípulos tenían sobre Jesús como Mesías que traería el reino de Dios, en estos momentos en los que su Mesías ha muerto, pues se han convertido en tristeza, se han convertido en desilusión, tienen además temor de las autoridades judías, tienen que tener la mente, no sé, si yo estuviese en esa situación, ¿no? Y aunque los discípulos hayan abandonado al Señor en los momentos difíciles, y solo las mujeres, y bueno, según el Evangelio de Juan, también el discípulo amado, que parece ser que estaba con las mujeres ahí al pie de la cruz, ¿no? Las mujeres son las únicas que se quedan en la crucifixión, ¿no? Crucifixión. Pues a pesar de ese abandono de los discípulos, Jesús resucitado va a restaurar por su misericordia su comunión con ellos. Menos con Judas, que sabéis que se suicidó. Y siempre nos queda esa pregunta: ¿qué habría pasado si Judas no se hubiese suicidado, ¿no? Es interesante. Pero bueno, ahí no nos podemos meter, pero es interesante. Deben encontrarse en Galilea, donde comenzó el camino,
donde Jesús nos llama a iniciar nuestro camino de seguimiento, donde nos pide abandonar las redes y seguirle. Los discípulos tuvieron el privilegio de ir con Jesús en lo que fue su ministerio terrenal. Pero ahora ellos, junto con toda la comunidad del resucitado, que es la iglesia de todos los tiempos, y ahí estamos metidos nosotros, tenemos que hacer camino en compañía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, como dice Pablo en Romanos 8, versículo 9. Seguimos haciendo el camino de seguimiento a Jesús. Contamos con su compañía por medio del Espíritu, aunque no le veamos. ¿Quieres ver al resucitado? Un domingo como este, ¿quieres ver al resucitado? Tienes que ir a Galilea, tienes que empezar a caminar con él. Dice el texto que las mujeres, ¿no?, después del encargo del ángel, salieron del sepulcro con gran temor, pero también con gran gozo. Fíjate los sentimientos, ¿no?, las emociones. Y ellas iban corriendo a toda pastilla a dar las buenas noticias a los discípulos. Pero mientras iban corriendo, podemos decir en camino, se toparon con Jesús, que les salió al encuentro. Encontramos a Jesús en el camino. Y ellas se echaron a sus pies y abrazaron los pies y lo adoraron allí mismo, en el camino. La resurrección de Jesús debe movilizarnos, ponernos en marcha, ponernos en camino. Nos lleva a hacer el anuncio más grande dado a la humanidad. Quiero compartir otro poema más. Este poema lo ha escrito para esta semana Gerardo Oberman y se titula No tengan miedo, vayan. Dice: le tememos a la muerte, a los finales, a lo desconocido, a la soledad, a la falta de horizontes, a la carencia de proyectos, al abandono. Somos seres de temor y de angustia, y no pocas veces andamos la vida con corazones de Viernes Santo, abrumados por las pérdidas, conmovidos por lo incomprensible, enojados con lo inaceptable, quebrantados por lo injusto, abatidos ante lo inevitable. Pero hay un tercer día y no hay muerte que pueda arrebatarnos esa certeza de la vida que perdura, de la vida que trasciende la muerte enemiga y todas las traiciones y las negaciones, las cobardías, los encierros, los silencios y todos los complots de los poderes del mal. La resurrección afirma nuestra esperanza, una esperanza que abrazamos como aquellas mujeres abrazadas a los pies de Jesús. Una esperanza que nos renueva y nos anima, impulsándonos hacia donde la voz resucitada nos envía. Y hacia allí hay que salir, a las Galileas de nuestro tiempo, a formar la comunidad de aquellos y aquellas del tercer día. Que se nos note en la sonrisa, que se nos vea en las miradas, que lo noten en nuestros gestos, que se sienta en nuestros latidos, que nuestros pasos lo dancen y que nuestras palabras lo canten. Ya nada es igual. La muerte ha sido vencida y la siembra de la vida nueva florecerá en mundos nuevos. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 54 a 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Oh muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha logrado para nosotros y más allá la victoria por su resurrección. Hoy es un día de fiesta. En el tiempo de los testimonios yo lo he notado también, ¿no? Es un día de fiesta. Y como tal debemos de vivirlo con alegría y con agradecimiento. Este día anuncia lo que está por venir. Soli Deo Gloria. Christos Anesti.